Yo mientras trabajaba esta mañana. Listo, entonces eso es lo que nos toca. El cemento siempre nos toca montarlo sobre estivas, separarlo del suelo. Las estivas pueden ser en madera, pueden ser plásticas, ¿sí? Eso ya se consiguen de diferentes formas. Y cubrirlas con plástico negro, obligatoriamente. Modos de construir. Genera calidad inferior, procedimientos inadecuados, mala apariencia, por descuido o falta de protección. Digamos que se pueden presentar típicamente cuando se está desformaleteando, ya sea una viga, una columna, ¿sí? Algún elemento. Y de pronto en ese desformaleteo, es decir, quitando ese molde, que puede ser en madera, plástico o metal, se trae parte del concreto perfectamente. Eso es porque obviamente no se tuvo el adecuado cuidado de aplicar el aditivo especial para desformaletear sin ningún problema. Es decir, que se pudiese desmoldar y que hace la estructura de concreto, el elemento de concreto, sin perder nada de su textura, precisa por quedarse pegada a lo que era la formaleta. Entonces, existen algunos aditivos, ¿sí? Unas pomadas mágicas ahí para eso precisamente. Según sea el caso, según sea metálico, madera, plástico, todas tienen sus, digamos, particulares aditivos para ello. Con eso, pues eso es una cuestión evidente cuando queda, por ejemplo, esos grandes huecos. Por ahí les dejaré en algún momento algunas fotografías sobre eso como para que me entiendan precisamente esa parte. Y normalmente lo que cogen después es simplemente rellenan con una mezclita ahí cargadita de cemento, pero eso no es el concreto tiene que quedar fundido desde de una sola para que de verdad se garantice las propiedades esa sección de concreto reforzado diseñada. Entonces no es simplemente, no, me quedo con muchos huecos y empiezo después como un artista moldeando un pastel. No, para nada, eso nunca va a generar la resistencia ni la forma en que fue diseñado ese elemento estructural. Y ojo, esa estructura, si tenemos fallas en la estructura, podemos entender de que estamos poniendo en riesgo vidas. Entonces, por eso es tanta responsabilidad en el momento de la construcción. Procedimientos inadecuados, por ejemplo, nada más el saber todo lo que tiene que ver con
con elementos de protección personal y saber que si van a desarrollar algún trabajo en altura de más de 1,50, es decir, que por reglamentación es exigido todo elemento de protección personal para trabajo seguro en alturas, pues será necesario pues, dar todas esas instrucciones y generar esos ambientes tales de que se puedan trabajar con esas normativas. Pero mandar a cualquiera, no, móntese y hágale, y, usted que le dicen el gato que siempre que cae, cae parado. No, eso no es así. Pues por lo general nuestros trabajadores de la construcción son bastante ágiles, en la mayoría de las veces mucho más ágiles que nosotros, pero eso no indica de que eso no los pueda afectar. Hay otro tipo de procedimientos, por ejemplo, mm, al momento normalmente de formaletear, saber cómo se van a colocar, digamos, algunos retranques para cualquier tipo de formaleta, ya sea de columnas, ya sea de vigas, ya sea de placas, puede generar ciertos problemas. No saber de pronto efectivamente cómo es el procedimiento puede afectar muchísimo al momento de estar desarrollando alguna labor. Entonces, por eso también, digamos, toda la insistencia de saber qué es lo que nosotros requerimos. En algún momento creo que les comentaba algún ejemplo claro, típico que se veía o se ve allá en Pamplona, es lo de utilizar en vez de parales metálicos telescópicos, que utilizan cercos de madera para sostener lo que son las placas. Eso no es garantía de nada. Y ojo, ahí ni siquiera todavía la están habitando, si no apenas la parte de construcción. Y pues igual podemos terminar matando a nuestros trabajadores o nosotros mismos. Entonces, ¿cómo usted puede garantizar eso si ya hemos hablado de que la única forma es con algún respaldo técnico? Pues le tocaría empezar a ensayar cada uno de esos ergos, si obtiene buena resistencia. Primero, eso es inviable desde el punto de vista económico. No sería para nada práctico. Pues se utilice lo que es que sí se sabe de que sirve precisamente para ese tipo de procedimientos. Entonces, para eso también hay que tener bastante cuidado de cómo o con qué elementos vamos a desarrollar ciertas labores. Y bien, en general, resumiendo toda la parte anterior de los tecnológicos, saber todos los planos que hay que tenemos que ver, saber todo lo que tiene que ver con la parte de ensayos de laboratorio, saber exigir toda la documentación que haya, y poder determinar cómo son los procesos constructivos y cómo vamos a manejar digamos, los materiales en obra. ¿Sí? ¿Qué tipo de adecuación o localización les vamos a dar a todos los materiales? Eso por esa parte. Dentro de los administrativos, que algunos también están como entrelazados con eso que hemos visto, tenemos, por ejemplo, los de organización, de almacenamiento, de programación, de seguridad e higiene, de manejo de personal y legales. Rapidito vamos a darle a esos, son fáciles de entender. Entonces, tenemos lo que son los de organización. Pobre o confusa distribución de tareas. Ojo, esto sí es definitivamente culpa del residente de obra, ¿sí? Aquí, en lo otro, nos estamos encontrando muchos problemas de cosas que la gran mayoría no tenemos injerencia. Es decir, nosotros no éramos parte de los diseñadores, nosotros no fuimos los que digitalizamos los planos, en fin. Pero ya la última parte del qué tipo de procesos constructivos sí tenemos que tener definitivamente algún porcentaje de participación en eso. Y en esto de problemas de administrativos, casi todos son por culpa de nosotros, la gran mayoría. Entonces, una vez más, pobre o confusa distribución de tareas, pues nosotros obligatoriamente somos los que vamos a determinar qué cuadrillas se van a utilizar para tal cosa, qué cuadrillas para tal otra, que van a trabajar entre los ejes tales y tales del bloque 1 o el bloque 2 o lo que sea que estemos trabajando. Entonces, toda esa parte es necesaria y hay que saberla desde el punto de vista de ser ingenieros civiles. Mala comunicación, nosotros tenemos que saber transmitir qué es lo que tienen que hacer, que ellos nos entiendan, que son los que realizan la labor propiamente dicha, ¿sí? Entonces nosotros tampoco nos podemos
digamos, tirar de problemas de doctoritis, es decir, que, uy, el ingeniero solamente puede hablar técnicamente, no. Típicamente yo siempre les pongo cosas que ustedes, ¿cómo van a hacer para explicarle a cualquier persona, incluso si no sabe leer ni escribir, eh, hacerle entender algo respecto de alguna obra civil? Eso es necesario, porque nuestros trabajadores de construcción, la gran mayoría saben medir, sí, saben utilizar un flexómetro y saben eso, pero realmente no saben ni contar, ¿sí? O no saben ni siquiera escribir, o no saben leer, pero eso saben hacerlo. Parece raro, pero es así. Y eso se encuentra muchísimo. Entonces, ustedes también tienen que transmitir la idea de muy bien de qué es lo que se quiere. Por ejemplo, caso típico que pongo, estamos en una obra, supongamos un bloque de tipo hospitalario, una clínica, un hospital. Y pues ya estamos casi en la parte de acabados, estamos a punto de terminar nuestra obra, pongámosle que nos falta 1 o 2 semanitas. Estamos en la parte de pinturas. Ok, y le decimos a una cuadrilla, por favor, vamos a pintar todos los muros del eje tal entre los ejes tales y tales. Muy bien, ellos entienden de ejes, incluso mucho más que los ingenieros civiles, y se van para allá. Pero ellos se van y miran qué pintura hay, ellos pueden coger el pote que sea, porque usted no les dijo específicamente qué pintura era. Entonces puede haber de muchos colores y nada, si ellos cogen y hacen literalmente lo que usted les está diciendo, pinten y ellos pintan. Supongamos que habían pinturas a base de solvente de agua, ¿sí? Pintura de agua, para lo que son normalmente zonas de pasillos o simples consultorios, ¿sí? O zonas de atención administrativa. Pero existen unas pinturas especiales, por ejemplo, lo que tiene que ver con los quirófanos, ¿sí? Algunas zonas de atención prioritario, las unidades de cuidados intensivos, ¿sí? Todo eso. Que son normalmente las típicas pinturas epóxicas. Es decir, que requiere de la mezcla de 2 componentes, ¿sí? Recuerden siempre que epóxico es mezcla de 2 componentes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues simplemente sellar muy bien todos los poros de ese acabado que tenga para garantizar de que los gérmenes o bacterias que se van a presentar allí en las cirugías, pues no se queden pegados a esos muros y puedan generar problemas para otros pacientes. Entonces, bueno, y resulta que acontece que usted no les dijo, usted, no, vamos a pintar el quirófano, los quirófanos, hágale, échele pintura, la blanca. De pronto usted hasta le dice el color. Pues ellos llegan y cogen pintura, ellos no tienen por qué saber que obligatoriamente allá se tiene que utilizar tal pintura. Entonces, cuando usted llega y ¿cómo así que gastaron toda la pintura acá y la epóxica? ¿Cuál epóxica? ¿Qué es eso? Entonces, ustedes tienen que saber cómo dar todas esas instrucciones correctamente para que se haga lo que se tiene que hacer. Respecto de lo que son los aceros, determinar cuál es el diámetro del acero. Normalmente nosotros anexamos, por ahí haremos, digamos, les mostraré un típico cuadrito de aceros como yo digo que se debe desarrollar muy bien en obra, ¿sí? Aquel que tiene incluso muy bien, digamos, estructurado lo que es la figurita de cómo hay que doblar los refuerzos. ¿A qué estoy haciendo referencia? Ya les muestro. Ingeniero, Dígame. digamos, en ese tipo de casos con el que usted como en un hospital, los que Sí. trabajan en eso de tener como, digamos, ciertas, como un certificado que ya han trabajado en eso, o el conocimiento debe transmitir el ingeniero que deben utilizar ciertos materiales en ese quirófano, por decirlo así como usted estaba comentando. Pues es que no, usted no puede todo el tiempo exigir de que todos sus trabajadores hayan realizado, por ejemplo, quirófanos, porque les aseguro que no todos los oficiales que pueden ser muy buenos, ni todos los maestros que pueden ser muy buenos, puede ser que lleven toda una vida o se pasen toda la vida completa sin haber pisado nunca una construcción que tuviese que ver con el orden hospitalario. Pero ¿qué se ejecuta allí?
pasar niveles, pasar plomadas, levantar muros, echar antepisos, hacer estructura. Es decir, exactamente lo mismo que se hace en cualquier lado. Lo que pasa es que tiene algunas connotaciones específicas. Entonces, sí, es el ingeniero el que sí tiene que saber qué es lo que es. ¿Y cómo nosotros vamos a saber eso? Supongamos que ustedes están en sus primeras obras y les toca fijo esa vaina. Por ejemplo, para el caso, lo primero que yo tuve que hacer cuando recién graduado fue precisamente interventorías de un hospital de tercer nivel, segundo nivel, y después duré como 3 años haciendo puras cuestiones de quirófanos y reforzamientos del seguro social y cosas. Ahora casualmente ese seguro social le pertenece a la Universidad de Pamplona. En su momento, pues ni idea ni siquiera de que, pues, incluso cuando eso ni siquiera existía en ingeniería civil en la Universidad de Pamplona, que pues después de un tiempo iba a pertenecer a una universidad de eso y que pues, casualmente yo iba a estar en algún momento vinculado con esa universidad. Y eso está ahí. Pero en su momento, obviamente que no estaba el conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Uno tiene que coger y mirar la documentación. Ah, bueno, el contrato es de tal cosa, tal cosa. Y, por ejemplo, en los precios unitarios, obligatoriamente viene pintura de quirófanos. Y si viene una actividad así, quiere decir que tiene algo especial. Entonces, normalmente las actividades que vienen en los presupuestos deben ser específicas, ¿sí? Entonces, si se habla, por ejemplo, de excavaciones de profundidad entre tanto y tanto, o profundidad de tanto, secciones de elementos de concreto de tantos megapascales, cosas como esas. Y para el caso de pintura, entonces, pintura para quirófanos de tipo epóxico, no sé qué. Bueno, si yo leo eso en un presupuesto, yo me remito al análisis de precios unitarios y ahí dirá incluso hasta qué marca es. A veces en la misma actividad del presupuesto pueden ir la marca específica que se solicita, porque seguramente que alguien diseñó, alguien sabe que esa es la que sirve. Entonces, si uno tiene eso, uno es el que tiene que transmitírselo a los trabajadores. Ellos no tienen normalmente acceso a esa información, ni tampoco ellos tienen por qué saber de que absolutamente todos los quirófanos de un tiempo para acá es obligación que se utilicen esas pinturas. Hace muchos años, no. Es más, ni siquiera existían. Entonces, no necesariamente es que tenga uno que buscar ese tipo de trabajadores. Ahora, si el contrato lo que sí decía era que el residente de obra sí tenía que haber participado en uno que otro proyecto de construcción hospitalaria de bloques o algo que tenga que ver con la parte hospitalaria o trabajos de salud, bueno, eso era una exigencia de allá y pues por tanto nos tuvieron que haber contratado por eso o no nos contrataron precisamente por no tener esa experiencia. Pero nosotros porque somos, digamos, desde la parte técnica, ya la parte de mano de obra no. O sea, eso es muy, muy, muy restringido que ocurra eso. Tal vez hay ciertos contratos donde exigen de que el maestro de obra o los maestros de obra que estén allí, según la envergadura del proyecto, sí tengan también cierto conocimiento en eso, pero eso ya se sale un poquito del contexto y es más como un direccionamiento a ciertos contratistas para que puedan participar y se ganen las cosas. Sí, eso es más, digamos, algo que se sale del contexto respecto de lo natural o lo normal que se puede hacer. ¿Entendido? Sí, ingeniero. Ok. Deficiente de supervisión y control. Si nosotros no tenemos ni la más remota idea de cómo se hace algo, pues qué carajos vamos a supervisar. O con qué cara nosotros vamos a decir, eso está mal hecho, a corregirlo. Si nosotros ni siquiera sabemos utilizar una plomada, si ni siquiera sabemos de pronto utilizar un flexómetro, que parece irrisorio, pero el flexómetro también tiene ciertas cosas para poder utilizar en algún momento. Yo por ahí más adelantico les haré por lo menos la revisión. Yo normalmente sí los pongo a que midan de cierta forma cosas para que se den cuenta, pero pues, igual aquí nos toca de esta forma. Lo mismo con la plomada. Igual pasar niveles, ¿sí? Saber pasar niveles es fundamental. Nosotros somos los que tenemos que revisar eso. Entonces, si nosotros ni siquiera sabemos cómo se levanta un muro,
Pues ¿cómo le vamos a exigir a alguien de que lo haga bien si nosotros ni siquiera sabemos cómo verificar una verticalidad que es con una plomada? ¿Cómo lo podemos hacer? O digamos que, aún, que ya no estamos ni siquiera con esos instrumentos, digamos, clásicos, tradicionales, sino que estamos con tecnología de punta. Existen, digamos, algunos equipos que generan verticalidades con unas de luz, es decir, con láser. Y también existen los que generan los niveles y existen los que tienen precisamente para el cambio de los dos haces de luz, es decir, mide verticalidades y mide horizontalidades. Y eso no es nuevo, eso ya tiene hace mucho tiempo, ¿sí? O sea, ya tienen muchos, muchos años con eso. Los centros comerciales o edificaciones en altura que normalmente utilizan mucha vidriería, mucha ventanería, esa gente, primero, parece que estuvieran trabajando en ascensos y descensos de montaña, ¿sí? Esos son típicos en eso. Y aparte de eso, pues toda la cuestión de ventanería es muy exacta porque normalmente están enmarcadas o utilizan lo que son elementos materiales como el aluminio o el acero inoxidable, que son de medidas supremamente exactas. Entonces, se verifican esas medidas con estos equipos, por ejemplo, de láser, ¿sí? Perfectamente. Hace muchos, muchos años se trabaja con eso. Que de pronto ustedes específicamente, uno, no ande con eso para arriba y para abajo, precisamente porque esos equipos son de bastante cuidado. Entonces tampoco es que uno se lo esté soltando a cualquiera cuando pueden costar un resto de billete. Entonces, pero si usted sabe el concepto, desde lo básico hasta el equipo más moderno, usted se defiende sin ningún problema. La cuestión es que ni siquiera sepa lo básico. Entonces, ojo con eso, toda esa parte tienen que saberla muy bien, ¿sí? Lo que tiene que ver con el flujo de fondos, insuficiente, irregular o con retraso. Flujo de fondos es, para quien no entienda el término, es simplemente el manejo de billete en la obra. Entonces, el flujo de fondos, por ejemplo, para poder cancelar nóminas, para poder cancelar proveedores, para poder, digamos, cancelar maquinaria, cancelar equipos, comprar materiales, insumos, qué sé yo, cualquier cosa de esas. Incluso algo que se denomina normalmente caja menor, que si la obra lo permite o lo amerita, el residente de obra tendrá cierto dinero, que no es mucho, para de pronto ciertas cositas que han faltado, por si alguna cosa y que no se retrase el proyecto, en de pronto algún trámite burocrático para que se adquiera cierto material o algo que sea necesario rápidamente en la obra. Obviamente que no exceda mucho el costo. Entonces, más o menos vamos a asimilarlo de algo que era en el taller, que era lo de la búsqueda de unos materiales que se habían quedado. En ese caso los tenían, pero supongamos que no y que el director de obra, el residente de obra allí, hubiese tenido la capacidad de tener una caja menor. En cualquier zona, seguro que hay en algún momento algo cercano que es una típica ferretería, es decir, un sitio de proveedor de materiales para construcción, ¿sí? Más aún en zonas donde, digamos, los estratos son de estrato medio abajo, ¿sí? Más aún, porque es donde más construyen, es donde más trabajan en eso. Entonces, en esos casos, pues fácil va, manda a alguien o a usted mismo y compra eso y soluciona el problema. Y ya después, pues hará cuentas de qué es lo que se tuvo que comprar y por qué fue que no estaba. Bueno, en fin. Pero por lo menos en el momento se puede resolver fácil esa situación. Entonces, el flujo de cajas es muy importante. Otra cuestión es también cuando que lo tenían en su taller, que decía por ahí que era creo que miércoles, algo así, y el sábado era día de pago de nómina y nadie sabía ni siquiera de cuánto era la nómina. Eso es fundamental, ¿sí? Se llega al día de pago, normalmente los días de pago de nosotros de nómina son los sábados, por eso el sábado casi siempre para nosotros cuando estamos en proyectos es complicadito. Siempre pues ese dinero no sale, digamos, del cielo, no aparece
por creación espontánea ni nada por el estilo, eso hay que conseguirlo. Ya sea que se tenga, así sea que se tenga, hacer la típica transacción o lo que sea que tenga que ver para poder cancelar. Y si ni siquiera se sabe cuánto es, eso es una función fundamental del residente de obra. Saber quiénes han trabajado, saber cuánto es lo que hay que pagarles y pasarla a tiempo. Es decir, más o menos si es una semana de pago, supongamos que hoy era día de pago, el miércoles pasado máximo era de estar entregando lo que era una nómina, cosa tal que tuviesen prácticamente miércoles, jueves y viernes para los que son los responsables consiguieran el dinero o por lo menos se abastecieran del dinero necesario para los pagos. Si no hay pago para los trabajadores, eso es tremendo problema. Aparte de eso, seguro que al siguiente lunes de trabajo, muchos ya ni siquiera van a ir a trabajar. Así de simple. Así es la cuestión de los trabajadores de construcción. Ellos trabajan en construcción y se exigen físicamente porque tienen la necesidad y obviamente saben su arte, pero sobre todo la necesidad. Es decir, ellos no trabajan de gratis y eso hay que entenderlo, ¿sí? Es muy diferente que uno como ingeniero a veces se puede esperar un poquito mientras uno sabe cómo es la cuestión de pagos y manejos de eso, pero los trabajadores de construcción no. Lo mismo, ellos tampoco es que anden con su propio datáfono para que les hagan transacciones. No, mucha gente no domina nada de eso y hay que pagarles en efectivo. Depende como sea, ¿sí? La cuestión es que obligatoriamente sí hay que conseguir el dinero. Y para conseguir el dinero, primero hay que saber cuánto es. Y el que sabe cuánto es el residente de obra, la residente de obra, quien lo determina al realizar todo el seguimiento de días de trabajo, días laborales, horas extras y demás que haya que pagarle a los trabajadores. Eso cuando son de nómina. Y adicional de eso, pues los que son subcontratistas, es decir, aquellos que están contratados por obra, por unidad de medida y pago. Entonces también hay que medirles y también pasar la relación de cuánto hay que pagarles. Eso es así. De almacenamiento, más o menos lo que ya hablamos respecto de deficiencia puede acarrear daños en material, herramientas, equipos. Obviamente cualquier daño pues genera de que toca gastar más plata en reponer eso y de que pues por tanto porque es necesario precisamente para el desarrollo del proyecto. Entonces todo repercute en costos. De programación, se pueden generar retrasos o incumplimientos, reprogramar actividades interrelacionadas por fuerza mayor o control deficiente. Esto pues para poder reprogramar y demás, obligatoriamente tienen que saberse los procesos constructivos. Por eso, la verdad, digamos, como debería ser, como está proyectado para un nuevo pensum, en el anterior yo no estaba, en este sí, el que en algún momento, pues me imagino que será el que adopte el programa, la línea de construcción va a ser obligatoriamente construcciones, luego para poder ver programación de obras tienen que haber aprobado construcciones, luego de haber aprobado esas dos, ahí sí podrán ver residencia de obras. Que hay mucha gente que le toca ver la residencia de obras antes de programar y antes de construir. Ah, bueno, por eso es que les toca estudiar más de la cuenta. Pero pues, ¿qué más? Así es el momento y así nos toca. Las situaciones nos toca enfrentarlas según cómo se nos presenten. Algunas son complicadas, incómodas, nos pueden afectar sentimentalmente, mentalmente, físicamente. El ingeniero civil tiene que afrontarlas. Que nos afectan, obviamente nos afectan, somos humanos, pero ahí viene la cuestión de la diferencia con el resto de los humanos. Los ingenieros civiles también nos centramos fácil y entendemos cuáles son las consecuencias, tal como hicieron en el taller. Ustedes den, según las consecuencias de lo que dejen o hagan, según sea el caso, sabrán en qué puede repercutir en sus desarrollos. Entonces, uno tiene que asumir esas consecuencias y empezar a trabajar con ello. Uno no se puede quedar en el limbo, ¿sí? Simplemente sin tomar decisiones. Ay, no, voy a dejar que el destino haga su labor. No, nosotros somos los que tenemos que elaborar nuestro propio destino y sobre todo somos los que asumimos precisamente la responsabilidad del hacer o dejar de hacer algo que influye directamente en un proyecto o en nuestras vidas. ¿Sí?
Bueno, dentro de esa parte de reprogramar, pues la idea es que en programación de obra ustedes tienen que aprender cómo sacan las duraciones, eso que vimos ahí en esas barritas y demás, eso sale de unos cálculos muy simples, muy sencillos, tiempo, ¿sí? Tiempo inicial, tiempo final, duración, terminación temprana, terminación tardía, un poco de cosas ahí, las holguras, determinar la ruta crítica, esos son unos cálculos de suma y resta, eso no tiene nada de misterio. Pero para poder hacer eso, pues hay que saber cómo es el proceso y cómo se vinculan unas actividades con otras. Eso sí nos toca obligatoriamente. Eso no lo hace ningún software. No lo hace Project, no lo hace Primavera, no lo hace SAP 10, ni cualquiera de los chorrocientos mil software de programación que existen. A nosotros nos toca alimentar con esa información básica de cómo es que se desarrolla el proyecto. El software nunca le va a decir a usted, ojo, usted está aquí haciendo una construcción paralela entre columnas del primer piso y placa de entrepiso. Entonces, ¿cómo así? Eso nunca lo va a hacer, pero nosotros sí tenemos que saber cómo vamos a generar ese vínculo entre las actividades. O con eso es fundamental para esas asignaturas, para esta asignatura y para el desarrollo profesional. Dentro de estos problemas administrativos, lo que tiene que ver con seguridad e higiene, derivan en accidente y molestia al personal. Típicamente, el que tiene cierto aroma característico comparado con cualquier queso rancio, ¿sí? Es decir, su bouquet personal sale del ámbito de los buenos olores, ¿sí? Entonces, esos problemitas en una hora son complicados, parece una bobada. Pero imagínense que estén desarrollando acabados en un recinto cerrado y alguien con estos problemas de higiene, pues primero va a incomodar a los otros. Seguramente los otros dejan de trabajar y pues de una vez toda repercusión de bajo rendimiento en alguna actividad retrasa el proyecto y son problemas de costos. Entonces hay que hacer el llamado particular de atención respecto de eso, ¿sí? Que no incomoda, hacerle ver, primero, educarlo también desde el punto de vista de higiene y más ahorita con tanta cuestión que tenemos de problemas de bioseguridad y demás, pues más aún tiene que haber más énfasis en eso. Entonces, tener muy en cuenta toda esa parte. De manejo de personal, falta de capacitación, falta de supervisión, falta de estímulos, mala conducta, bajo rendimiento, cantidad insuficiente o excesiva, subaprovechar a personal bien capacitado. Muy bien. Falta de capacitación, falta de supervisión, esa parte depende de nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que identificar quién es ayudante, quién es oficial, quién es maestro en nuestra obra, para poder precisamente determinarlos según las cuadrillas dónde tienen que trabajar y qué es lo que tienen que hacer. La parte de falta de estímulos no necesariamente depende mucho de nosotros. ¿Ustedes qué creen, qué tipo de estímulo creen que motiva muy bien a un trabajador de la construcción en general? No importa la actividad que tenga de especialización. ¿Qué creen que puede motivarlos a nuestros trabajadores de construcción a desarrollarse mejor en su labor? Hablen. No sé, profe, aumentarle la paga. El billete, claro que sí. Por la plata baila el perro, obvio. Pero ojo, nosotros no somos los dueños del proyecto. Cuando seamos los contratistas, pues nosotros podemos determinar dentro de esas ganancias o dentro del mismo contrato, de pronto proyectado desde un inicio, tener cierta bonificación si entregan la obra un día antes, cosas como esas. O simplemente, bueno, si se desarrolla la obra sin ningún problema en el tiempo que es, de todos modos démosle alguna bonificación extra. Esa parte no depende de nosotros y ojo, tampoco nos podemos, si sabemos de que eso es una forma de estímulo para los trabajadores, vender esa idea sin tener ninguna, digamos, forma de garantizar de que eso se dé, ¿sí? Es decir, decirles, ojo,
terminemos rápido porque seguro que nos van a dar, a ustedes seguro que les van a dar por ahí unas 100 luquitas más al final del proyecto y ya vamos a terminar. Eso es como en 2 semanas. Uy, eso todo el mundo se pone a volar. Y después se acaba la obra y no, pero ¿cómo así? Y llega el director de obra, llega el contratista. ¿Quién dijo eso? Ah, no, el residente. Ah, bueno, pues pídanselo al residente, a la residente. Entonces, ojo con esa parte. Pero lo que sí, por ejemplo, ustedes sí pueden trabajar es qué buen trabajo se está haciendo, ¿sí? Cuando de verdad están desarrollando bien las labores, cuando van dentro del cronograma, es decir, ustedes van analizando, no vamos bien de rendimiento, nos ha ido bien, incluso algunas actividades las hemos podido adelantar un poquito. Y decírselos, qué bien que están trabajando, está haciendo muy bien su labor, así ellos sepan, así a ellos se les esté pagando por eso, a todo el mundo le gusta que adicional de eso sea reconocida su labor, ¿sí? Eso es fundamental. También ustedes sí pueden de pronto jugar un poquito en el sentido de sin estarse comprometiendo. Por ejemplo, si es con un grupo de contratistas, decirles, ojo, vamos a terminar rápido y puede ser que sí sea verdad, que parece que están participando en otros contratos. Seguramente, porque parece que les está gustando nuestro trabajo aquí, seguramente nos llamen a trabajar y entonces vamos a tener trabajo seguido. Y eso sí es una forma muy buena de motivar a la gente, porque a todo el mundo le gusta tener cierta estabilidad de trabajo, por lo menos de una entrada económica, más aún los trabajadores de construcción. Entonces, también es una forma y ojalá pues se pueda dar. Entonces, también cuando estemos trabajando y tengamos conversaciones con los contratistas, estemos también tratando de vez en cuando los temas. Ale, ¿y qué más trabajo va a salir? Porque ya esto por ahí en 15 días, en un mes, estamos terminando. Pues ellos dirán, no, sí, tal vez, o no sé qué. Pues sobre eso también ustedes pueden trabajar ese tipo de motivación. Cantidad insuficiente o excesiva. Caso típico, por ejemplo, en lo que era el taller, la parte de los baños. Las típicas áreas de los baños son muy reducidas. Y aquí viene la cuestión que ustedes tienen que saber. No todas las veces que exista un bajo rendimiento en una obra, en una actividad, significa que hay que meter más gente. Al igual que lo que hablamos hace rato respecto del acero, que si meterle mucho acero puede generar problemas, aquí también. Si usted le mete más gente donde no cabe, lo que va a generar es más bajo rendimiento, incluso accidentalidad. Por ejemplo, imagínense ustedes que tengamos un oficial y 2 ayudantes, pongámosle 3 ayudantes haciendo ese bañito que teníamos ahí en el taller. Y no tenemos bajo rendimiento. No, esta vaina no dura para hacerse en una semana, sino en 2 o 3. Ah, pues metámosle gente, traemos gente. ¿A qué? ¿Qué pueden adelantar? En ese espacio reducido, primero se van a incomodar, seguramente van a salir de pleito y aparte de eso, no van a poder desarrollar absolutamente nada, se va a bajar el rendimiento. Entonces, no todas las veces significa que para poder aumentar rendimiento es meterle gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un caso. ¿Sí? Saber más o menos con qué personal se puede contar para desarrollar cierto tipo de obra o actividades. Subaprovechar a personal bien capacitado. Por ejemplo, también típico, tener algunas actividades que no requieren personal calificado que nosotros podemos aprovechar en otros lados. Entonces, la típica de las excavaciones. Normalmente para excavaciones manuales hacemos uso son de los ayudantes. Y si metemos a los oficiales a trabajar ahí también, no, en vez de, por ejemplo, estar adelantando refuerzos, estar sacando niveles o hilos en otros lados. Entonces, esa parte hay que tenerla muy en cuenta. Sacar esta sesión, ya les envío el nuevo link.